y los dos próximos viernes. La clase de hoy día es sobre cómo se realiza una buena toma de muestra. Como ustedes van a solicitar para confirmar sus diagnósticos, apoyo al diagnóstico es laboratorio, otro de ellos es imágenes. Entonces, tienen que tomar en cuenta consideraciones porque, como les digo, es un apoyo. En la clínica es lo básico, pero de todas maneras, para lo que es epidemiología, investigación o si quieren desarrollar algún proyecto, necesitan, ¿no?, identificar algunos, ya sea parásitos, bacterias, virus, tipificar, ¿no?, qué serotipo, qué genotipo es con la finalidad de investigación. Porque muchas veces el tratamiento es general, es de soporte. Si se requiere antibióticos, pues tenemos a la cabeza, ¿no?, gérmenes que tienen cierto tropismo a ciertas células y son la causa más común de una infección, digamos una respiratoria, una neumonía en la comunidad. Tenemos el neumococo de una infección urinaria, Escherichia coli y así, pero de todas maneras, con el fin de investigar es importante tomar las medidas para que se pueda identificar y aislar al germen. Entonces vamos a comenzar con la toma de muestra de lo que es el examen de orina. ¿Pueden visualizar la diapositiva? Sí, se observa la diapositiva 1. Sí, gracias. Entonces vamos a empezar con las tomas de muestra para hacer los exámenes de orina. Principalmente, no, como les decía, es la fase preanalítica, en donde hay la mayoría de errores, porque tal vez no hay una buena información, ¿no?, al paciente. Hay varias técnicas para recolectar las muestras, pero las más comunes se van a realizar simplemente para controles o tamizajes. Y bueno, los pacientes, mayormente este tipo de pacientes ambulatorios, tienen todas sus facultades y pues se le indica cómo se realiza la toma. Y hay otros casos especiales en que los pacientes son de los extremos de edad o están hospitalizados, ¿no? Entonces, en ese caso ya la muestra la toma un personal que está entrenado. Igualmente deben conocer ustedes cómo se debe realizar esa muestra, porque acá están viendo que se está rotulando un frasco, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una muestra de orina. Entonces, no solo van los datos del paciente, como el nombre, la edad, el sexo, sino también tienen que ir otros datos. Por ejemplo, la hora que se tomó la muestra, la técnica que se utilizó, el probable diagnóstico. Entonces, hay varios tipos de datos que a ustedes les va a orientar si el resultado no concuerda con su diagnóstico, para discernir si se ha tomado una buena muestra, y si no es así, pues se le solicita otra muestra, ¿no? Este tipo de vasos se utiliza tanto para muestras de orina, para muestras de heces. ¿Por qué? Porque son vasos que tienen una boca ancha y tienen una tapa rosca. Entonces son más fáciles de manipular. Se evita, ¿no?, la pérdida de extravasación o es más fácil también recolectar la muestra y de que se contamine, porque también se trata para un orocultivo, por ejemplo, que el frasco sea estéril. Entonces, son este tipo de frascos los más apropiados. Primero vamos a ver cómo se realiza una toma de muestra para una patología bastante común que se solicita, es las infecciones urinarias, ¿no?, para los cultivos de orina. Posteriormente, ¿qué es lo que posteriormente se realiza? Porque acá lo que ustedes están viendo, ¿no? Siempre cualquier tipo de examen, lo que ustedes van a visualizar es el aspecto físico. Entonces, se recolecta la orina, se visualiza, ¿no? La orina tiene características. Posteriormente se hace un examen directo. Se llama examen directo cuando es la visualización al microscopio, ¿no?
y posteriormente ya se toma la muestra para los cultivos. Acá tenemos diferentes agares, ¿no? Y el crecimiento de colonias. Y bueno, ¿qué es este? En primer lugar, lo que va a hacer el riñón es eliminar. La función es como un filtro, ¿no? de productos que se producen por el metabolismo, ¿no? Y la finalidad es eliminar estos productos tóxicos, además de que interviene en la homeostasis, en la mantención de la presión arterial, el equilibrio hidroelectrolítico. La orina, ¿cuál es la apariencia de una orina? La orina no es de un color amarillo intenso, incluso acá está más intenso de lo que debería ser. La orina tiene que tener un color claro, casi como el color del champán. Tiene que ser transparente, o sea, no tiene que haber turbidez, así como están viendo acá, transparente y de un color amarillo, amarillo pálido. Esa es la primera característica que se va a visualizar en el examen directo. Lógicamente no está, es estéril, su composición mayormente va a ser agua, más del 90% es agua y tiene electrolitos, sales disueltas, tiene pigmentos biliares, tiene ácido úrico. Entre los electrolitos pues tenemos el sodio, el potasio, el cloro, fosfato, sulfato, que es menos de un 5%. Aquí están las funciones, ¿no? La eliminación de las sustancias de desecho, controlar también el equilibrio ácido-base, y lo que les estaba diciendo, ¿no? La regulación de la presión, del equilibrio hídrico y de electrolitos. Entonces, mayormente se va a solicitar los exámenes de orina cuando hay una sintomatología de infección urinaria. Los síntomas urinarios, bueno, se clasifican en vías urinarias bajas o de vías urinarias altas. Y la diferencia es que en las vías urinarias bajas mayormente son molestias que no tienen mayor gravedad, a diferencia de las vías superiores que sí, a veces amerita mayormente hospitalizar al paciente, provoca un malestar general. En las vías altas se puede presentar fiebre, vómitos. En cambio, en la vía urinaria baja, pues la molestia es el aumento de la frecuencia de las micciones, el ardor al orinar. El pico máximo que se produce en grupo etéreo es en el femenino y en la edad reproductiva. Ese es el pico mayormente que ustedes van a encontrar, ¿no? Esta patología. En los hombres van a estar afectados los de extremos de edad por el crecimiento de la próstata en los adultos mayores, ¿no? Que va a interrumpir la eliminación porque hay, digamos, está ocupando y hay una, digamos, presión, ¿no? Sobre las vías urinarias. Entonces ya es más fácil pues que los gérmenes asciendan, y ya que no hay una buena función de los uréteres, y también hay propiedades pues de la Escherichia coli, que es el germen más común, porque afecta, ¿no? Tanto al epitelio y también tiene una toxina, ¿no? Que le va a facilitar el ingreso hacia la vía superior. Entonces, puede ser también en recién nacidos, si es que es el caso de varones que también no puedan presentar alguna infección urinaria, pero a menos que no sea un recién nacido o un adulto mayor, en un varón va a ser poco frecuente que encuentren esta patología. Mayormente es en las mujeres, ¿no? En la edad reproductiva y durante el embarazo. Entonces, los gérmenes más comunes de las infecciones son los gram negativos, y a la cabeza está la Escherichia coli. Casi el 90% es Escherichia coli, el 90%. Ya, y bueno, si es que no se logra aislar Escherichia, probablemente va a ser una Klebsiella, un Proteus, Enterobacter, y en menos del 5% van a ser los gram positivos. Podría ser una Serratia, una Pseudomonas, una Streptococcus galicae, una Staphylococcus aureus o un Staphylococcus saprophyticus, ya en mucho menor porcentaje.
Entonces, como les decía, la E. coli representa más o menos el 90% y esto tiene pues ciertos factores de virulencia, ¿no? Ya que el ambiente, tanto el ambiente como el huésped, ¿no? También les dije que el huésped, la predisposición, ¿no? El género femenino. Entonces, en cuanto a la gente, que es Escherichia coli, tiene esta propiedad, ¿no? Que la bacteria se va a alisar y le libera este polisacárido, que es el antígeno, que es su endotoxina. Y también interfiere pues con la motilidad de la uretra. Por eso es que es tan fácil también que ascienda, mayor que el otro tipo de bacterias. Y bueno, ¿cómo desencadena la respuesta inflamatoria? Pues porque es un potente activador del complemento. El cuadro clínico, esto es un resumen, como les dije, ¿no? Las vías urinarias bajas, denominada la inflamación o infección como una cistitis, y de la vía alta es denominada una pielonefritis, que, bueno, que sí se va a desarrollar, ¿no? Con otros síntomas más generales. Podría incluso haber hematuria también. Siempre se debe descartar, pues, de la pielonefritis, más que todo si es en un varón o si es con cierta frecuencia, la presencia de alguna litiasis, de algún tumor o tuberculosis. Cambio las infecciones de vías bajas, pues lo que ustedes van a visualizar en el paciente, aparte de la molestia, ¿no? Del ardor, es raro, ¿no? Que no es frecuente que presente fiebre en una cistitis, van a ustedes visualizar las orinas, como les dije, su aspecto va a ser diferente, ¿no? Va a estar turbio, no podría ser por pus, que son los leucocitos en gran cantidad, podría ser también rasgos de sangre o también la descamación de las mismas células. La orina se presenta de forma turbia. Entonces, tenemos que el aspecto, ¿no? Es distinto a la de una orina normal, de una orina estéril. Posteriormente, esta orina se coloca en un tubo de ensayo y se centrifuga. Entonces, se elimina el sobrenadante y ustedes en el microscopio van a visualizar el sedimento. Entonces, allí van a concordar. Por ejemplo, si es una orina estéril, que no tiene turbidez, lo que vamos a encontrar pues es menos de 1 o 2 leucocitos por campo, menos de 1 o 2 hematíes, no vamos a encontrar tal vez una célula, no vamos a encontrar ningún tipo tal vez ni de cristales, ¿no? Ni gérmenes como la tricomona que sucede, que se podría hallar en orina en un paciente, ¿no? Que está infectado, tricomona. Entonces, luego del sedimento urinario que ya nos orienta, si es que fuera turbia, también podría hallarse más de 4, 5, 10, 20 leucocitos por campo. Eso es la pus, eso es la piuria, cuando ustedes encuentran en el microscopio pus. Entonces, posteriormente, que ya se visualizó cómo era la apariencia de la orina, se visualizó al microscopio, ¿no? Se va a realizar el cultivo. Para eso es importante, como les dije, ciertas técnicas con la finalidad de que la toma de muestra haya sido adecuada y evitar la contaminación o el crecimiento de gérmenes que son contaminantes y no son los causantes de la infección. Entonces acá tenemos pues unas placas, ¿no? Con agar. La finalidad del cultivo en general, acá estamos hablando de la orina, es determinar con exactitud, a pesar de que ya tenemos el dato epidemiológico de que más del 90% es causa la Escherichia coli, de todas maneras se realiza la confirmación. ¿Con qué finalidad? No solo de aislar al germen, sino también de estar seguros que el tratamiento antimicrobiano que le vamos a indicar es el adecuado.
porque con el urocultivo también se indica un antibiograma. ¿Qué es un antibiograma? Pues también es una placa que contiene diferentes antibióticos, como tipo en pastillas. Y cuando el germen se siembra adentro, va a haber una mayor sensibilidad a ciertos antibióticos. Entonces, se informa. Claro que esto toma un tiempo, o sea, la muestra siempre, ya sea de cualquier tipo de secreción, se va a realizar antes de indicarle un antibiótico al paciente, porque si no va a ser un falso negativo. Luego, como nosotros ya sabemos que el 90% es causada por Escherichia coli, entonces le vamos a indicar un antibiótico para Escherichia coli, lógicamente. El cultivo va a seguir por días, ¿no? Y hasta quizás 5, 7 días, depende, hay gérmenes que crecen más pronto. Si sospecháramos algún tipo de hongo, podría llegar el crecimiento en los cultivos de Agartha buro para los hongos es de 21 días. Entonces, el paciente no va a esperar esa cantidad de semanas para recibir el tratamiento. Nosotros ya tenemos protocolos, tenemos estadísticas, ¿no? Ya sabemos que gérmenes son más comunes en la comunidad y le vamos a dar el tratamiento, pero previamente a ello se toman las muestras. Entonces, el urocultivo además sirve para identificar el germen y a qué sensibilidad tiene a cierto antibiótico. Porque también podría ser el caso de, hablando acá de orina, que los pacientes tienen infecciones a repetición. Podría ser, por ejemplo, una niña con alguna malformación, ¿no? Anatómica y presenta que todavía no se corrige, podría ser pues que siempre el urocultivo va a ser necesario para ver si el tratamiento fue efectivo, si no queda ninguna colonia. Entonces, al darle repetidamente cierto tratamiento antibiótico, podría incluso hacer resistencia o contaminarse con algún germen resistente. Un adulto, ¿no? Que todavía no que tiene hipertrofia benigna de próstata y todavía no, tampoco es corregida esta hipertrofia también, ¿no? Igualmente se les hace la sensibilidad antimicrobiana con la finalidad de que no quede ningún residuo, de hacerle el control, ¿no? Del tratamiento antibiótico y ver la sensibilidad también de estos gérmenes, porque, ¿no? Algunos son beta-lactamasa resistentes, entonces esa es la finalidad de hacer los cultivos, los antibiogramas. Entonces, como les decía, en el caso de un cultivo de orina, el frasco tiene que ser estéril y va a venir pues dentro de una bolsa. Y se va a indicar en los casos que les he mencionado, pero también podría utilizarse en otros casos, por ejemplo, de pacientes que ingresan a un hospital, ya sea para cualquier tipo de intervención y va a necesitar en sala de operaciones medirle la diuresis, por ejemplo, ¿no? Entonces se les coloca catéteres urinarios. Se le pide una muestra de orina previa como un control. Igualmente, luego del alta, también se les pide un control, porque al introducir un catéter, un dispositivo, nosotros podríamos arrastrar gérmenes de la flora normal de la piel o de las mucosas si no ha habido una buena limpieza y podríamos ocasionarle una infección. Entonces, se utiliza también, ¿no? En casos de controles antes y post intervenciones. También podría solicitarse en casos de sospecha una bacteriuria, ¿no? Que no tiene ningún síntoma. Bueno, estas son las medidas que se indican a un paciente ambulatorio, pues se le dice siempre previo a cualquier tipo de muestras es el aseo de la piel, de las mucosas, de las páneras, etcétera. Por ejemplo, cuando conversemos sobre la muestras, ¿no? Para detectar hongos, lo que es también igualmente, ¿no? El paciente tiene que llegar con supongamos una onicomicosis, tiene que llegar con las uñas despintadas, y además de limpias, tenemos nosotros que limpiarle, ¿no? Con una torunda de gasa y alcohol.
en cualquier tipo de muestras, cuando ustedes les han tomado una muestra de sangre en la piel también, utilizan yodopovidona o alcohol en la piel sana. En este caso, en las mucosas, el paciente se va a asear con agua y jabón. Eso es indispensable. Porque como saben, tenemos una flora normal y no queremos que crezca ni aislar gérmenes de la flora normal. Lo que queremos es aislar el germen que está causando la infección de vías urinarias. Y el resto de medidas, como les dije, bueno, el frasco estéril. En la muestra de orina no necesita que esté en ayunas, lo que necesitamos es que sea la primera orina de la mañana. ¿Con qué finalidad? De que la orina no esté diluida, porque durante el transcurso del día el paciente va a tomar líquido, entonces nosotros queremos que sea la primera orina de la mañana. No el primer chorro, es diferente, es la primera orina, o sea, al levantarse, va a eliminar el primer chorro en el baño y el segundo chorro lo va a recolectar en el frasco. Y también otra indicación que se les da a los pacientes para cualquier tipo de muestras, ¿no? Principalmente cuando queremos aislar algún germen, es que no esté tomando antibióticos. En el caso de la orina, por lo menos 3 días antes que no esté tomando ningún tipo de antibiótico, porque si no el resultado probablemente está infectado y el tratamiento que está tomando tal vez no es, el germen no es muy sensible, tal vez no es el adecuado, pero de todas maneras, si hasta el alcohol interfiere con el crecimiento de, por ejemplo, de los, ¿no? Si ustedes no limpian, digamos, hacen la limpieza de la piel, ¿no? Y no permiten que se seque la piel adecuadamente para colocar la aguja y extraer la muestra de sangre, o en el caso de la muestra, ¿qué más utilizan alcohol? En las uñas, ¿no? Si no permiten, por eso se usa alcohol a 70 grados y no el de 90 grados, porque el de 70 se evapora más rápido. Entonces siempre se espera que el alcohol se seque, porque este alcohol podría interferir en el crecimiento de las bacterias o del hongo o del germen que queremos aislar. Entonces, si en la toma de muestras se tiene este cuidado, con mayor razón el que se ingiere por vía sistémica. Igualmente, no debe haberse colocado ningún tópico como crema, talco, pomada. En ninguno de los casos de tomas de muestras debe haberse colocado alguna crema de este tipo, ¿no? Como les digo, en ningún tipo de muestra. Claro que varía ¿no? Este tiempo, por ejemplo, en el caso de hongos, es que más de 3 días, ¿no? Acá es 3 días evitar que se haya colocado algún ungüento. Pero en el caso, por ejemplo, de que necesitemos nosotros aislar un hongo, la indicación es de más días, por lo menos no, en los 5 últimos días no se haya colocado ningún, no de esos tipos esmaltes, ¿no? Que tienen la finalidad supuestamente, ¿no? De actuar contra el hongo o algún tipo de pomada. Las muestras, esos datos que les dije, deben estar no solo con el nombre, sino deben estar con la edad, el sexo, a qué hora se tomó la muestra, ¿no? Qué técnica fue. Y tienen que ir en la pared del frasco, no en las tapas, porque al llevarse al laboratorio, no se realiza de frasco en frasco, se realiza de todos los pacientes que se recolectan. Si es en un hospital, no todas las muestras que llegaron entre 6 u 8 de la mañana, que es tal vez la hora de atención en laboratorio donde se recolectan las muestras. Entonces todas esas muestras se colocan en fila y se destapan. Las tapas se pueden mezclar unas con otras, pero el frasco está bien rotulado, entonces con la finalidad de que no haya, ¿no? No se realice una muestra, ¿no? Y con la rotulación diferente de otro paciente. Entonces, como les decía, en paciente ambulatorio va a seguir órdenes, pero hay casos especiales en que se va a tener que usar otras técnicas,
diferentes del chorro medio. Por ejemplo, en un paciente recién nacido, ¿no? De 1 año, de meses de edad, a él no le pueden indicar esa indicación del chorro medio, entonces se utilizan otras técnicas. En este caso se utiliza las llamadas bolsas de machuca o el dispositivo de machuca, que es la bolsa de plástico adhesiva. Bueno, en el caso especial de la mujer es preferible que no esté menstruando porque la orina podría contaminarse con sangre. Como les dije, si el paciente está hospitalizado, tiene una sonda vesical, preferible es que lo haga el personal de salud, la toma de muestra. En caso la muestra no pueda llegar prontamente al laboratorio, podría conservarse durante 24 horas a una temperatura de 4 grados centígrados, que es la temperatura de las conservadoras, de las refrigeradoras. Si es que no es posible, ¿no? Porque lo ideal es que se procese a la hora nada más. En época de invierno podría esperarse hasta 2 horas, pero no debemos tener una muestra ahí guardada si es que se le indica a un paciente y sigue todas las indicaciones, se lava bien, elimina el primer chorro, y tiene la muestra ahí por horas. No, si es que no se puede llevar al laboratorio, tiene que ponerla en refrigeración, no en el fridge, sino a 4 abajo, a 4 grados centígrados. Igualmente, ¿no? Si el paciente, si el laboratorio todavía está, digamos, con mucho trabajo y no va a procesar, ellos conservan las muestras de orina, no en las conservadoras a 4 grados y, ¿no? Con la finalidad podría ser, de que, pues, no hay una proliferación de los gérmenes, ¿no? Porque se ha visto que hasta 24 horas lo pueden guardar a 4 grados centígrados y no hay un aumento significativo del crecimiento de gérmenes. Entonces, por eso es que se ha planteado, ¿no? ese tiempo. Entonces, esta es la técnica más común que ustedes van a indicar a los pacientes, ¿no? Que primero se hacen, ¿no? Con agua y jabón, eliminen el primer chorro, el segundo va al frasco. Esa es la muestra del segundo chorro. No, una mujer lo que él también le puede indicar además luego del lavado es que no abra los labios mayores con el dedo índice y el dedo medio, ¿no? Y bueno, y siga el resto de indicaciones que ustedes le dijeron. Esta es la bolsa colectora, ¿no? Es una bolsa plástica que tiene un adhesivo. En el centro se retira este adhesivo y va a ir en la piel, alrededor de los genitales externos. Entonces, este es el dispositivo de machuca y acá ya le colocaron al bebé. Si es que no hubiera la suerte, pues, de saber a qué horas va a orinar el bebé, ¿no? Y recolectarle en un frasco. La desventaja de este dispositivo es que si el bebé no micciona dentro de la hora, este dispositivo ya está contaminado y se tiene que eliminar y cambiar otra bolsa. Otra desventaja es que es el que más falsos positivos produce. A diferencia de otra técnica que vamos a hablar, que es la punción suprapúbica, que es la más aséptica, donde es poco probable que se haya contaminado. Esta es la técnica que más se contamina. ¿Por qué? Por los gérmenes cercanos, no alrededor del periné. Entonces hay una contaminación. Esa es una desventaja de esta técnica. Entonces, de esta forma se coloca, ¿no? Así, acá está la bolsita, retiran el adhesivo, lo colocan en la piel del bebé y esperan, ¿no? Durante 1 hora. Si no orinó en esa hora, cambian de nuevamente la bolsita. Como les decía, con el dispositivo de machuca es la técnica que más falsos positivos van a obtener. Y lo contrario es la punción suprapúbica. En la punción suprapúbica es la técnica más aséptica incluso que la del chorro medio, porque acá directamente van a colocar una aguja luego de limpiar la piel, ¿no? Directamente sobre la vejiga. 2 centímetros o 2 dedos
es más de 2 centímetros, ¿no? Sobre la sínfisis del pubis. Ustedes tocan la sínfisis del pubis, colocan 2 dedos allí y a esa altura van a colocar la jeringa. Una jeringa número 21 y van a aspirar suficiente 5 a 10 mililitros de muestra de orina. Entonces esa es la técnica, ¿no? Acá lógicamente ya le hicieron la limpieza, le colocaron incluso un campo estéril, ¿no? Y después realizan la punción. Entonces esta técnica tiene esa ventaja, ¿no? Lo malo es que pues es un traumatizante, ¿no? Para los niños podría, pero hay muchos tipos ahora, hay un avance, ¿no? En anestesiología, en la terapia del dolor, ¿no? Hay incluso, por ejemplo, el midazolam en gotas que se coloca vía nasal a los niños y que los puede, a los bebés, niños pequeños, ¿no? Los puede dormir durante menos de una hora, pues durante 20 minutos, 30 minutos, y en el cual se pueden realizar varios tipos de procedimientos, ¿no? Supongamos que se le ha realizado repetidamente a un niño la muestra con el dispositivo de Machuca y pues no resulta, no hay mucho crecimiento bacteriano, mucha contaminación, entonces no podría realizarse esta función. También se la puede realizar en adultos, en cualquier tipo de edad. ¿No? Que el ejemplo es de un niño, por lo que es difícil que siga indicaciones. Otra técnica es en algún paciente que esté hospitalizado, por ejemplo. Aunque sondas vesicales también usan, ¿no? Los pacientes que tienen alguna interrupción en la eliminación, por ejemplo, el paciente que tiene una hipertrofia, ¿no? Prostática también puede estar usando una sonda. Bueno, este tipo de pacientes va a requerir que la toma de muestra lo realice un personal de salud. Y el personal de salud utiliza todos estos materiales, ¿no? Como les digo, la finalidad es que las muestras no estén contaminadas. Entonces, todas las medidas que se realizan para la punción requieren también, ¿no? El uso de guantes, gas, alcohol, la sonda. Si es que se va a colocar recién, lógicamente, también está sellado, está estéril. Y se le podría, si recién se le va a colocar la sonda al paciente, recolectar del extremo distal, ¿no? Del extremo distal. Como decíamos, las muestras de orina también se indican previos o post maniobras, ¿no? Intervenciones. Entonces, en este caso, si es que recién se coloca, puede obtenerse del extremo, o si es que el paciente ya presenta una sonda y estamos sospechando que el origen tal vez de una fiebre, ¿no? O tiene una infección de vía urinaria, le vamos a indicar, ya tal vez ya tiene la sonda durante 1 o 2 días o más, quizá, o tal vez si el paciente tiene hipertrofia, ya tiene pues la sonda durante varios días. El personal de salud ya sabe que va a tomar la muestra de la parte del diafragma de la sonda Foley previa desinfección con alcohol al 70%. Entonces, esto es lo denominado diafragma. Igualmente, el personal hace la limpieza con alcohol, no al 70 grados, y lo que va a hacer es la aspiración con una aguja de la orina. De esta manera se obtiene, en el caso allá, ¿no? la presencia de una sonda. Esto, bueno, es como les decía al inicio, la colocación de una sonda Foley en una mujer, ¿no? Se puede obtener la orina del extremo distal. ¿Cómo se coloca una sonda Foley? Pues se puede utilizar también silocaína en gel, tanto en varón como en mujer, previamente el lavado. En el caso de mucosa se utiliza iodopovidona. Si el paciente está, ¿no? en sala, en consultorio, se separa los labios y se visualiza el meato urinario, entonces se coloca la sonda hasta que se ve que se está fluyendo la orina. Ya, entonces ya tomamos la muestra de orina. Ahora, como les decía, acá tienen varios tipos de muestras. Por ejemplo, esta orina
parece aparentemente normal, no tiene las características que les dije, es transparente, es de un amarillo bien clarito, ¿no? No tiene turbidez, así debe ser una orina normal. Y esta es una orina bastante turbia, ¿no? Probablemente tiene una gran cantidad de leucocitos, ya cuando es demasiados leucocitos se dice de piuria, ¿no? Que hay pus en la orina. Y esta es la visualización al microscopio directo, ¿no? Acá están viendo, por ejemplo, una cantidad de leucocitos. Entonces, como el microscopio tiene un objetivo, ¿no? Objeto, un ocular, ustedes van a ver un campo. Entonces, la lectura se hace por campos, que es circular. Van a ver 1, 2 leucocitos por campo, es lo normal. En este caso, en una parte del campo ya estamos viendo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 leucocitos, entonces ya eso no es normal. Y probablemente sea la imagen de este tipo de orina. Entonces, luego del transporte, como les dije que no debe pasar más de 1 o 2 horas si la época es fría, en todo caso se va a refrigerar. Acá tienen todos los datos que se coloca en la pared, ¿no? Este rótulo contiene todos los datos. ¿Qué más contiene? Si es que está probablemente el paciente, pues se automédico en la farmacia y tomó algún tipo de antibiótico, entonces ese dato también es importante para el laboratorio porque puede que tenga toda esta apariencia y no va a crecer nada. Probablemente, ¿por qué? Porque el paciente ya tomó ¿no? Tiene una terapia, ¿no? Automedicada o tal vez ya ha tenido infecciones urinarias constantes, pero probablemente esta vez acude porque no le es efectivo el tratamiento, ¿no? Y entonces ese dato va a ser bastante importante. Eso, porque si no confundiría más al médico, ¿no? Tiene claros los síntomas de una infección urinaria y el laboratorio informa que no hay ningún crecimiento. Entonces, con este dato, pues se va a resolver, ¿no? Bueno, aquí están las horas y como les decía, no hay un crecimiento bacteriano significativo, ¿no? Si es que se almacenara la orina a 24 grados, a 4 grados durante 24 horas. Entonces, posteriormente, ¿qué van a hacer con esa orina? La van a sembrar en agares, ¿no? Si es cuando sí o sí van a decir, supongamos que se tomó la técnica tal como debe ser, ¿no? Y hay un crecimiento de colonias, entonces tenemos un crecimiento en los agares. Vamos a decir que sí es una bacteriuria, que sí hay no gérmenes en orina cuando crecen 100.000 unidades formadoras de colonias o más de estas muestras de orina. Esto sí o sí, esta cantidad es sí o sí una infección de vías urinarias, pero podría ser en algunos casos que no llega a crecer esta cantidad de orinas, de colonias. Por eso les decía que deben informar todo en el rótulo de la muestra. Entonces, uno va a discernir porque el laboratorio es un apoyo, lo que es básico es su anamnesis, historia clínica. Esa es la clínica, es lo que manda, ¿no? Ustedes se van a apoyar en las otras áreas. Entonces, ustedes tienen, pues, supongamos el informe de valores mucho menores a 100.000, entonces van a relacionar, ¿no? Si tengo una paciente en edad fértil o una paciente embarazada y que tiene todos los síntomas de infección de vías urinarias, pero solo hay un crecimiento de poco más de 100 unidades, pues yo le voy a dar el tratamiento sí o sí, ¿no? Igualmente un varón, como les dije, si está en el extremo de edad, ¿no? O tal vez es un recién nacido, ¿no? Que tal vez la madre lo automedicó y tiene un crecimiento solo de más de 1.000, no llega a 100, no llegan a 100.000. Entonces, pero tiene todos los síntomas, o el paciente con hipertrofia, pues, ¿no? Que es también un huésped, ¿no? De propenso a tener una infección de vías urinarias,
igualmente, ¿no? Un paciente que está permanentemente o que ha sido hospitalizado y se le ha colocado un catéter y desarrolla, ¿no? Un foco en las vías urinarias, nosotros realizamos el examen y le encontramos puntos ureterales dolorosos, ¿no? Él refiere ciertas molestias también a nivel del hipogastro, entonces, y bueno, y si avanza una pielonefritis, encontramos una puñopercusión lumbar positiva, no, o sea, tenemos toda la clínica, ¿no? Pero quizá el paciente está hospitalizado por otra razón, está recibiendo antibióticos por otra razón, entonces el crecimiento bacteriano no llegó a las 100.000. Entonces nosotros relacionamos mayormente nuestra clínica, por eso es importante colocar todos los datos en el frasco, porque eso nos va a llevar al diagnóstico y al tratamiento adecuado. Nosotros, de todas maneras, este tipo de pacientes los vamos a tratar, porque la clínica nos dice que sí es una infección de vías urinarias. Entonces, este es lo mismo, ¿no? También otra forma de representar, ¿no? El crecimiento de colonias que es menos de 100.000. Por ejemplo, una cistitis simple, ¿no? La cistitis simple es la que tiene la, la disuria, la polaquiuria, y ustedes ven pues en el frasco, no ven en el sedimento que había leucocitos en gran cantidad. También se pueden utilizar tiras reactivas, ¿no? En laboratorio. Esas tiras reactivas son, digamos, una especie de banditas de papel que se coloca en la orina y tiene varios parámetros, ¿no? Y se colorean de acuerdo a lo que resulta positivo. Por ejemplo, se resulta positivo el leucocito, se colorea, ¿no? La sangre también se colorea, bacterias se colorea. Entonces, es, digamos, una simplificación del examen directo que hacen con el microscopio. Entonces, si tenemos una paciente que no tiene la cistitis, como les decía, todos los síntomas, tenemos también a los varones, a los pacientes portadores de sonda vesical. Acá tenemos un cuadro, ¿no? Donde se visualiza pues que la Escherichia coli es el germen más común causante de las infecciones de vías urinarias. Es casi lo mismo de la primera diapositiva, ¿no? Posteriormente le sigue la Klebsiella pneumoniae. Generalmente son gram negativos los que están a la cabeza, proteus. Luego ya vienen los gram negativos, ¿no? Y ya en otros casos, pues otro tipo de bacterias. Entonces acá es como ha sido el crecimiento, ¿no? En los diversos agares, LDE, de chocolate, solo chocolate, ¿no? Mayormente pues también se identifican 90% casi a la Escherichia coli como causante, infección de vías urinarias. Este es también un resumen, ¿no? De cómo deben ustedes discernir de acuerdo a la clínica y lo que es importante que es colocar por qué técnica se tomó la muestra. Si nosotros tomamos una muestra por punción suprapúbica, es poco probable que la muestra esté contaminada. Entonces, haya el crecimiento que haya, aunque no llegue a las 100.000 unidades formadoras de colonias, va a ser una infección urinaria. ¿Por qué? Porque la punción suprapúbica es la más aséptica que existe. Entonces, las razones por las que no llegó tal vez el crecimiento de 100.000, ¿no? Ya la saben ustedes, el tratamiento antibiótico, ¿no? Tal vez no hubo una contaminación con el alcohol o podría ser pues, ¿no? Otro tipo de causas, ¿no? O tal vez no se eligió el medio adecuado. Entonces, la punción suprapúbica, si yo veo que es esta técnica la que se utilizó y está el crecimiento bacteriano, yo me voy a confiar que el resultado está, digamos, es el adecuado. Más me voy al extremo si fue pues un dispositivo de machuca, digamos, ¿no? Allí sí tengo dudas, pues y más aún si crecen varios tipos de gérmenes. Ahí probablemente fue un germen del periné. Igualmente sucede con la cateterización. La cateterización es un dispositivo extraño que nosotros vamos a introducir.
Entonces, cuando hay dudas, lo que se solicita a veces no es suficiente una muestra, sino 2 o 3 muestras se puede solicitar ya de acuerdo al criterio, ¿no?, de cada uno. Si es que tomó antibióticos, por ejemplo, 3 días previos, mejor esperamos que pasen los 3 días. Si el caso puede esperar, lógicamente, ¿no? Y no que pase el efecto y el residuo se elimine totalmente de estos medicamentos y poderle pedir al paciente otra muestra de orina. Entonces, para esto sirve este cuadrito, ¿no? También tenemos que ver si pues el sexo es masculino o femenino, como ustedes saben. Si es un varón joven, ¿no?, que no tiene ninguna patología, ¿no?, muy difícil pues que presente una infección de vías urinarias o algún crecimiento, ¿no? Nosotros vamos a interrogar, vamos a ver, simplemente vino pues porque hay en los controles, ¿no?, al menos en los controles laborales, en la universidad también, anualmente se realiza pues los exámenes de rutina. Dentro de ellos está el hemograma, examen de orina, placa de rayos, ¿no?, posterior anterior, de tórax. Entonces hay exámenes, pues si hay un crecimiento en un joven que no presenta pues ninguna alteración, simplemente es un control. Entonces nosotros vamos a discernir, ¿no?, el sexo que tiene mayor prevalencia. Podría ser sí que se presente en una mujer, ¿no?, de edad fértil, pero muy poco en un varón. Entonces, para eso sirve todo este cuadrito. El método de recolección tienen que relacionarlo con el, no, siempre va a ser 100.000, se relaciona, ¿no?, con la técnica de recolección y con los otros datos, ¿no?, de la historia del paciente. Entonces, eso es en cuanto a las tomas de muestras para detectar una infección de vías urinarias, que es lo que más comúnmente se solicita este tipo de exámenes. Otra muestra que ustedes no necesitan solicitar, ¿no?, para un paciente que tiene algún, por ejemplo, una gastroenterocolitis, ¿no?, aislar tal vez algún germen en el tracto digestivo. Entonces ese tipo de examen se llama coprocultivo, ¿no?, para investigar y aislarlo. También le solicitan un examen seriado de heces, es uno de los más comunes, el examen seriado de heces, así como el examen de orina. Entonces, en estos casos, al paciente se le puede también hacer las indicaciones si es un paciente ambulatorio, o también se puede hacer la muestra pues dentro, ¿no?, del consultorio o en el mismo hospital. La muestra de heces igualmente es en el mismo frasco de tapa no amplia. Y si es que el paciente acudiera, ¿no?, al consultorio y estuviera hospitalizado, nosotros vamos a utilizar pues, ¿no?, otro tipo de instrumentos y también materiales o insumos que van a servir para recolectar la muestra a nosotros mismos y que sea trasladada al laboratorio. Entonces, si nosotros necesitamos, por ejemplo, un cultivo, ¿no?, vamos a utilizar un medio de transporte. Los medios de transporte se utilizan tanto para heces o para otro tipo de secreciones como la faringe. Entonces, o las puntas de catéter, por ejemplo. Entonces, este es un medio de transporte, ¿no? Es tipo un envase, como un tubo de ensayo un poco más amplio, y la tapita puede ya venir adosada con una pequeña espátula donde se va a recolectar la muestra. O podemos nosotros elaborar también en el área de microbiología, en el mismo laboratorio, los agares. Y no solo en las placas, sino también preparar, ¿no?, tubos con diferente tipo de agar para la muestra que nosotros vamos a recolectar. Y este tipo de agares tienen los nutrientes para poder transportar una muestra, ¿no?, hasta que sea procesada, a las cuales se les va a recolectar con un hisopo largo. Estos frascos tienen tapas ya sea de goma o también
se pueden hacer apósitos de algodón, ¿no? Y los hisopos sí son largos de madera. Una vez que se toma la muestra, es fácil romper este hisopo, ¿no? Lo ideal es que se introduzca la muestra directamente al centro, sin tocar las paredes. Se tapa y se lleva al laboratorio. ¿Qué se le indica al paciente? Pues le indican qué procedimiento le van a hacer, le voy a tomar una muestra, ¿no? Del ano, una forma rotatoria que va a durar pues un par de segundos nada más, ¿no? Con la finalidad de aislar, ¿no? El germen causante de esta infección del tracto intestinal, ¿no? Que tiene. Entonces, previamente ya tiene todo su material, es una riñonera, los guantes, ¿no? Todo el medio de transporte también. Y se le pide al paciente que se coloque en la camilla en decúbito lateral. Entonces, ustedes ya le explicaron, ¿no? Cómo le van a realizar la toma de muestra. Y el hisopo se le coloca, ¿no? En el ano y se hace un movimiento rotatorio, ¿no? Rápido, nada más, ¿no? Y se lo retira y se coloca dentro del frasco de transporte. Entonces, ya sea con el apósito de algodón o con la tapita de goma, se indica pues al técnico que la lleve, ¿no? A procesar. Esa es la toma de muestra que podría hacerse, por ejemplo, para un cultivo en caso del que el paciente acuda, ¿no? al consultorio. Y si no, también se le podría pues indicar, ¿no? En su casa, si es que no se tiene pues el material, es una consulta o simplemente es un control o es, ¿no? Un paciente ambulatorio que acude a otro tipo, ¿no? digamos, de consulta. Entonces el médico internista, el médico general, el médico familiar, o el gastro le va a indicar, usted podría tomar en primer lugar todas las medidas que les dije para las vías urinarias, casi van a ser generales, no estar tomando antibióticos. Los recipientes tienen que estar limpios, secos. Si son cultivos, por ejemplo, en el caso de orina, sangre, tienen que ser estériles, igualmente para hongos estériles. Bueno, en el caso del copro, que esté limpio no es suficiente. La rotulación igualmente de todos los datos, hora de la muestra, día. Y en este caso la muestra puede esperar más horas que una muestra de orina, no puede esperar hasta 4 horas. Igualmente, si no va a ser procesada inmediatamente, puede esperar a 4 grados centígrados, igual que la orina, durante 24 horas. Pero sí se puede mantener por más horas a medio ambiente. Al paciente lo que se le indica es pues igual el frasco, ¿no? El frasco de tapa amplia y rosca que teníamos en la muestra de orina igualmente, ¿no? No es necesario siempre, acá dice que llenándolo hasta la mitad. Ese es en el caso de que hay parásitos que son de difícil difícil visualizarlo, ¿no? En los exámenes seriados de heces. Generalmente para una muestra de heces, si no sospechamos, si no sospechamos, ¿no? Un estercolaris, por ejemplo, los parásitos tanto como Giardia, ¿no? Trichuris, los huevos de tenia, se pueden visualizar en muestras que son pequeñas. Generalmente son pocas las veces que nosotros vamos a necesitar que el frasco de heces, ya depende de la sospecha que tengamos, que esté lleno hasta la mitad. Generalmente la cantidad de muestra de heces que se necesita es bien poca, es tamaño de una aceituna. Esa es la cantidad de muestra que normalmente se requiere. Lógicamente que si hay rasgos de sangre o de moco, se toma la muestra de esa zona donde está el moco y la sangre, ¿no? Pero no es en gran cantidad, es
solo un pequeño diámetro de 2-3 centímetros, nada más. No es necesario, ¿no?, llenar hasta la mitad, como les digo, excepto se sospeche, ¿no? Pero no es de gran prevalencia estos parásitos en nuestro medio, más que todo es en Asia y en África. Entonces, en nuestro caso, en el Perú, se le va a pedir solo el frasquito con una pequeña muestra, ¿no?, bien rotulada, y si es que lo realizamos nosotros, le vamos a tomar, como les indiqué, en la camilla, ¿no?, con un medio de transporte adecuado. Ya posteriormente, si el paciente trae esa muestra, ya nosotros de allí también examinamos al examen directo y ya procedemos pues a cultivar en el diferente agar. En cuanto al hemocultivo, el hemocultivo se realiza en caso de que el paciente pues presente una fiebre, no una bacteriemia de origen desconocido y sospechamos que es una septicemia. Entonces, lo que queremos, y no le encontramos ningún foco, ¿no? No le encontramos foco pulmonar ni urinario. Entonces le vamos a hacer un cultivo de la sangre. Y bueno, también tiene todo un protocolo, igualmente como las anteriores, las técnicas asépticas. En este caso se requieren pues guantes estériles, incluso campo, mascarilla, antes de la pandemia, o sea, ahora con mayor razón. Y la muestra se va a realizar del antebrazo, ¿no?, de la zona antecubital, ¿no? Puede ser un paciente adulto, un paciente niño. Para eso nosotros tomamos la muestra de sangre y vamos a colocar esa cantidad de sangre en un frasco de hemocultivo que tiene los diferentes nutrientes para el crecimiento, ¿no?, de los gérmenes, y viene de acuerdo a la cantidad, si es un paciente pediátrico o si es un paciente adulto. Por ejemplo, hay frascos de 10 milímetros, frascos que tienen 5 milímetros, entonces al paciente pues se le va a tomar, si es un niño es suficiente, a veces si es muy pequeño 1 mililitro, ¿no? Si es un adulto se le puede tomar, ¿no?, hasta 5 mililitros de sangre y se va a colocar en estos frascos. Estos frascos luego son colocados a una estufa a 37 grados centígrados. Ya hay equipos automatizados, MOVAC, que tienen un espacio para cada frasco. Entonces, ustedes acá visualizan pues que el frasco también tiene cierta apariencia, ¿no? Cuando hay crecimiento de una bacteria, pues aumenta, hay una turbidez en el medio, hay una turbidez y también hay la presencia de burbujas por el crecimiento bacteriano. Entonces, cuando sucede eso, el equipo prende la luz donde está ubicado, detecta esa turbidez y esta presencia de aire y prende una alarma. Entonces, lo que hace el laboratorista es traer este frasco y tomar una porción, ¿no?, del medio y cultivarlo en los diferentes agares. Entonces, de esa forma actúan los frascos de hemocultivo. En caso, este tipo de equipos, anteriormente cuando no existían, simplemente lo que se colocaban, ¿no?, los frascos en una estufa a 37 grados y todos los días se visualizaba y revisaba cada frasco, ¿no? Si la apariencia, como les decía, cambiaba turbia o ya había la presencia de gas, entonces, ¿no?, el laboratorista ya, ¿no?, en la misma cámara, procesaba, ¿no?, con el mechero y las placas de agar, se extraía con un asa de Henle, ¿no?, abría esta tapita y sembraba, ¿no?, el medio con la finalidad de que creciera, de aislar al germen que estaba ocasionando, ¿no?, esta turbidez. Entonces, para el hemocultivo tienen que tomar, como les decía, todas las medidas asépticas, ¿no?, con mayor razón. Igualmente la piel pues tiene una flora bacteriana y que lo que se quiere pues es aislar algún germen que todavía no está conocido, no está identificado, y
se realiza en los casos de septicemias. Principalmente, supongamos que el paciente tiene fiebre, ¿en qué momentos le van a hacer el hemocultivo? Si ya tenemos un patrón, digamos, cíclico de la fiebre, pues cuando se presente, ¿no?, el pico febril, momentos antes de presentarse el pico febril, como esto no va a ser siempre así, no vamos a saber cuándo el paciente va a presentar la fiebre, se le puede hacer cuando el paciente ya siente los escalofríos, ¿no? El escalofrío pues es la forma que el cuerpo va a producir calor, ¿no?, al contraerse el músculo esquelético. Entonces ya sabemos que la temperatura va a aumentar luego del escalofrío. En ese momento se le realiza la toma del hemocultivo, porque supuestamente en ese momento es más fácil aislar, ¿no?, el germen en la sangre. Entonces ese es el momento en que se realizaría. Estas son medidas que se van a realizar, ¿no?, con la finalidad de no contaminar la muestra de sangre. Otra muestra que van a realizar, que es bastante común, es la muestra de secreción faríngea para aislar al Streptococo beta hemolítico, ¿no?, que es el principal causante de las faringitis en la comunidad. Entonces, ¿cómo se realiza esta muestra? Pues el paciente acude con dolor de garganta, ¿no?, tal vez fiebre, placas, pústulas. Entonces, paciente sentado, ustedes necesitan un bajalenguas, igualmente los mismos insumos que necesitaron para el coprocultivo, ¿no?, un medio de transporte, ¿no?, para trasladar a los cocos, el hisopo, y le piden al paciente pues que acá tienen que actuar más rápido que en la toma de muestra ¿no?, para copro. Es incómoda la del coprocultivo, pero acá si es que no lo hacen de manera rápida, lo que van a ocasionar al paciente es que vomite. Entonces, se van a ayudar con el bajalenguas y le van a pedir pues que repita la letra A, y rápidamente entre las dos amígdalas movimiento rápido, ¿no?, con el hisopo entre las amígdalas, y antes que el paciente presente el reflejo nauseoso van a hacer el movimiento rotatorio y van a colocar, ¿no?, el hisopo dentro del tubo con el medio de transporte, y va a ser llevado pues al laboratorio. Siempre cubrirlo, ¿no?, con la finalidad de que no se contamine, ¿no? Estos hisopos son fácilmente como de madera, ¿no?, se rompen de manera rápida. Otra muestra que van a solicitar también es cultivo de punta de catéter. ¿De qué catéteres nos referimos? Pues nos referimos de los catéteres que se colocan, ¿no?, en pacientes que permanentemente, ya sea por tratamiento, por ejemplo, los catéteres de alto flujo que se colocan en la vía subclavia, es uno de ellos, por ejemplo, ¿no?, punta de catéter. Estos catéteres se utilizan en pacientes, por ejemplo, cardiológicos, para el control de la presión venosa. También sirven para pacientes que reciben, como les decía, tratamiento, podría ser quimioterapia. ¿Quién más tiene estos catéteres? Pues pacientes que son donantes de médula ósea, ¿no?, y no tienen buen acceso venoso periférico. También se les coloca catéteres y por esa vía, ¿no?, se realiza el procedimiento de donación de la médula ósea. Entonces, este catéter, como todo dispositivo extraño, como un catéter de sonda Foley, ¿no?, podría causar pues una infección. Entonces, lo que se realiza en este caso es el retiro del catéter. Y para identificar el germen, lo que vamos a realizar, ¿no?, tenemos todo nuestro materiales, guantes estériles, iodopovidona. Tenemos que tener en este caso una tijera también, instrumental quirúrgico, o una hoja de bisturí, gasa, y
placa Petri, ¿no? Allí es donde vamos a colocar el catéter. Recuerden los medios de transporte, en este caso el medio de transporte va a ser la placa Petri, que tiene un agar, un caldo de cultivo. Entonces, lo que se hace primero es retirar, ¿no?, el catéter, y los 5 centímetros distales del catéter se cortan y se colocan dentro de la placa. Se hace rodar dentro del caldo de cultivo y se cubre. Se cubre la placa y alrededor se le puede colocar cinta, ¿no? Digamos, para sellarla, para asegurar que no se contamine. Más que todo es la no contaminación. Igualmente esta cinta, ¿no?, se puede utilizar también en los otros casos. Y de esta forma se va a transportar también al laboratorio, ¿no?, para su cultivo. Estos son los diversos tipos de muestras que van a realizar para hacer sus cultivos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre alguno de estos exámenes? ¿O algo más? Creo que no hay preguntas, doctora. Ya. ¿Y algún aporte? Bueno, si no hay aportes o preguntas. Ya, bueno, entonces muchas gracias. Nos vemos el otro viernes a las 2. Muchas gracias, doctora. Gracias, nos Gracias, vemos. doctora. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, Gracias. gracias, doctora.